¿Cómo están? Qué bueno que están todos bien. Estamos de vuelta en un episodio más del que es su podcast Ingenieril de Confianza. Sí, de confianza. Eso. Parte siguiente Sí, de la la siguiente anterior. parte de de esta los que serie damos, de ¿no? videos que les presentamos con la temática de ¿por qué no tenemos agua? Justo. Debe estar bueno porque vamos a hablar de las consecuencias y de las soluciones. Ok. Ya hablamos de todos los problemas o todos los aspectos de la problemática. Ajá. Ahora vamos a ver como tal las consecuencias que vamos a ver que no son nada amigables y las posibles soluciones que hay para estos problemas. Ok. Entonces, a grosso modo, en el capítulo anterior, si es que no lo han visto, los invitamos. Salimos tristes de ahí. Vamos a encontrar la manera de poner la etiqueta en el video, en este video. Para que puedan ustedes- ir directamente al episodio anterior o los anteriores para que los vean y estemos en sintonía, ¿no? De lo que estemos hablando hoy. Ok, en ese episodio anterior hablamos de el panorama general del por qué no tenemos agua y de sus distintas razones por las cuales no tenemos agua. Y hoy, justamente como dice Alan, vamos a hablar de las consecuencias y las soluciones. Vamos a ver hundimientos diferenciales y sus consecuencias de ellos, que también pueden ser ahí microsismos, grietas en el suelo, Ujú. contrapendientes en los drenajes. Ok. Y en las soluciones vamos a hablar por ahí de la tarifa del agua, que ya habíamos dicho en el episodio anterior, que la tarifa es tanto problema como parte de una solución. Ujú. Y también vamos a hablar por ahí de lo que se está haciendo actualmente, que es la sectorización de la red de agua potable. Ok. Excelente. Va, si a alguno les llamó la atención estos temas, pues quédense, va a estar bueno. Me gusta, Pues, me aquí hay gusta. puro tema candente. Aquí se viene lo candente. Pues vamos a empezar con explicando qué son hundimientos y la parte de hundimientos diferenciales. ¿A qué se deben los hundimientos? ¿Por qué existen hundimientos? Ok. Para esto hay que empezar imaginándonos el suelo. ¿Qué es lo que tiene el suelo? O sea, la parte, y por suelo nos estamos refiriendo a lo que está debajo de la tierra, donde se desplantan las estructuras, donde descansan. Donde se construyen las casas, donde se Ajá. hacen los caminos. A todo eso, a todo ese terreno se le llama suelo. Suelo, sí, en general. Y está compuesto de diversos elementos, ¿no? Entre ellos es la materia, El el aire. Sí, pero nada más no confundir suelo con suelo como orgánico de agricultura o algo así. Ok. Sí, correcto. Pues de hecho, Sí. el suelo se puede entender como el conjunto de elementos tanto orgánicos como inorgánicos que constituyen al medio. ¿Cuál medio? Aquel en el que ya lo dijeron ustedes, donde se apoyan las estructuras, lo que tenemos bajo nuestros pies. Y Sí. como dice Alan, no son únicamente no solo se constituye por elementos orgánicos, Sí. puede contenerlos o no. Y sí, ese es el suelo, todo estamos muy cerca de él. Y pues la idealización ingenieril del suelo se compone de tres componentes. Ujú. Se compone de tres fases. ¿Qué Una es mezcla la- heterogénea de Ajá. Sólidos, sólidos líquidos y gases. y gases. Perfecto. Gases, pues se pueden encontrar diferentes mezclas, pero entre ellas la más común es aire. Sí, la que más ocupa, la que mayor componente tiene, pues sería el aire. Ajá, el mayor volumen, pues sería aire. Y de pues la parte sólida, pues hay diferentes tipos de arcillas, de Limos, limos, gravas, Arenas. Y una mezcla, un cambalache tremendo entre todas las que les mencionamos en diferente proporción y constitución dependiendo de su ubicación. Ok. y la tercera parte, que son los líquidos, que pues mayormente es agua. Agua. Ujú. Entonces, Así es. entonces nosotros lo idealizamos sólidos, agua y aire. Ujú. O imagínenselo como un pastel tres leches. Ajá. Es la parte sólida es el bizcocho, la parte líquida que representa el agua sería la leche. Son las y tres leches. Las tres leches. Y pues la parte gaseosa pues, es todo el aire que está dentro del pastel. Y se puede percibir como en el bizcocho aquellas burbujas, cuando lo partes, Justo. tienen Ujú. como burbujitas. Bueno, esos son espacios entre comillas vacíos, no lo están. A ese espacio lo ocupa el aire. Y las tres cosas ocupan un lugar en el espacio. Así, entre las Cada tres se una forma el individual. volumen. Sí. Justo. ¿Y qué pasa con la sobreexplotación de los pozos? Pues a lo que le afecta de las tres fases que ya hablamos, a la que le afecta más, pues le está retirando un volumen
del suelo, que es el agua. Sí. Y no habría problema si ese volumen que sacas lo repones. Pero ya vimos que eso no pasa, ¿verdad? Que está se alrededor saca. de 4 veces más. Ajá, que se sacan 40 litros por segundo. 40 metros cúbicos por segundo. 40 metros y se cúbicos recargan por 9. segundo. Bueno, se tienen concesión para sacar Ajá. 40 metros cúbicos por segundo. De los cuales solo recuperamos 9. Se infiltra 9. Ok, eso nos origina que pues nuestro suelo se seque, le sacamos todo el agua, pierde ese volumen y se va hundiendo. Sí. La tasa de hundimiento, o bueno, el promedio de hundimiento de la Ciudad de México, si no mal recuerdo, está en algunos 50 centímetros por año. Sí, también es muy variable, depende de la zona. Okay. En la Ciudad de México tenemos tres tipos de suelo. Ok. Y donde era el lago, ahí es donde están las mayores magnitudes de hundimiento. Sí, porque, o sea, recordemos, bueno, por mencionar las 3 zonas de las que se constituye el suelo de la Ciudad de México, es la zona lacustre, transición, y la zona de lomas. Y la zona de lomas. ¿Qué significa la zona de lomas? Bueno, un terreno que se apoya casi directamente en un estrato firme, rocoso. La transición es entre ese y el lago, y bueno, lacustre, y el terreno lacustre es aquel donde en su mayoría del tiempo, bueno, hace cientos de años ya sabíamos que se constituía ese suelo con un lago, era el fondo del lago. Sí. Entonces esa parte del terreno siempre ha estado sumergida, hasta que empezamos a extraer. Que se desecó el lago y ahí justamente en esas zonas es donde hay mayor problema. Estamos hablando de que en esas de mayor problema el promedio es de 48 centímetros por año de hundimiento. No, pues es muchísimo. Y en el video pasado, en el podcast, en el programa pasado, pues justamente estábamos hablando del ejemplo del Ángel. El resultado de la explotación de los pozos es el hundimiento de la ciudad. El ejemplo que les pusimos pues fue el Ángel, donde inicialmente se desplantaba a nivel de calle, y todos los escalones que ha tenido, lo que le han puesto, es motivo del hundimiento de la ciudad. Sí. Okay. Y pues es un montón, ¿no? 48 centímetros por año. 48 centímetros. O sea, imagínate que O sea, hagan una marquita en donde ustedes quieran, en sus casas, donde deje el flexo. midan 48 centímetros hacia arriba, desde el suelo hasta la marca de los 48 centímetros. En ese punto, si ustedes viven en la zona del lago, muy probablemente su casa, el fondo de su casa, o sea, su suelo, estaba ahí hacía un año. Es bastante. Es muchísimo. Imagínate en toda tu vida cuánto se va a hundir. No, voy a tener más hundido que mi autoestima. Es mucho. Las zonas con mayor problema es el lago de Chalco y la zona de Ixtapaluca. Okay. Pero pues la Ciudad de México no se salva. O sea, Sí. todo el centro de la ciudad es... El centro histórico no se puede notar, por ejemplo, en Bellas Artes también tiene ese Sí. problema. Sí. donde tienes que bajar para entrar al palacio. Sí. Sí, porque de hecho yo he escuchado, es común también que escuché el comentario, que es una estructura tan pesada por el recubrimiento y por su La edificación. estructura, sí. Así es que pesa un poco más en relación a las estructuras colindantes, y es por eso que se hunde todavía un poco más ahí Sí. que sus Alrededor. compañeros. Y sí, se puede notar bastante, o sea, tienes que bajar un montón de escalones para entrar. Recordemos que también estaba a nivel de piso cuando Sí, se construyó. originalmente. Sí. No puede ser, bueno. Bueno, ya sabemos qué son hundimientos. Ahora sí, ¿qué son los hundimientos diferenciales? A ver qué son. Hundimientos diferentes. En diferente magnitud. Por ejemplo, lo podríamos denominar como un hundimiento diferencial. Imaginemos Bellas Artes, otra vez. Ujú. Para los que nos escuchan, tengo Bellas Artes en mi mano. Para los que nos ven, es mi celular. ¿Qué es un hundimiento diferencial? Bueno, si tenemos 4 esquinas, porque es rectangular mi celular, si todo se hundiera igual, el celular bajaría. Tendría un movimiento tal cual en las 4 aristas, en igual magnitud hacia abajo. Parejito. ¿Pero qué sucede? Bajaría Así es. parejito. Tal cual, bajaría en horizontal. Si tuviera un nivel, no se movería. Pero ¿qué sucede? Que por la constitución del suelo, que no es totalmente homogéneo,
por los diferentes pesos que tiene la estructura que no se reparten de manera igual en toda su geometría. ¿Qué pasa? Que donde está la cámara se puede hundir más que donde donde entra el cargador, en el mejor de los casos, pero ¿qué tal si se hunde un poco más en otra esquina y en otra esquina? Bueno, esos son los hundimientos diferenciales, que donde tienes alguna obra constituida se va a hundir diferente en una parte que en otra, y eso constituye un gran problema. Sí, y cuando hablamos de hundimientos diferenciales es importante porque nos referimos nada más a una obra. O sea, en toda la ciudad existen hundimientos diferenciales porque son de diferente magnitud, dependiendo si hablas de la Gustavo Madero o de la Benito Juárez. Y ahí no importa, o sea, es natural que exista este comportamiento. Pero donde sí afecta es donde una misma obra que tenga la misma cimentación o la misma nivelación que tenga diferentes hundimientos. Ahora, para que lo vean un poco más, para que lo puedan imaginar o ver de mejor manera este ejemplo que les acabamos de poner, a raíz del sismo de 2017 hubo muchas casas que le salieron grietas o se empezaron a ir de lado, o de la nada, haya sismo o no, ustedes empiezan a notar que su casa está presentando grietas en las paredes. Estas grietas son en las paredes. Esos son resultado de este hundimiento diferencial que les estamos comentando. Su casa está perdiendo nivel o estabilidad con estos hundimientos, y eso motiva a que las fuerzas que se generan en su casa pues terminen por provocar estas grietas. Sí, esa es la explicación de los son hundimientos. esfuerzos que para los que no se diseña cualquier estructura. O sea, está sometida a fuerzas que no se previeron. Sí, porque anticipar el hundimiento diferencial en una u otra magnitud es muy complicado, inclusive con los estudios de mecánica de suelos correspondientes para entender cómo se distribuye el suelo bajo nuestros pies. Aún así es complicado anticipar la respuesta que va a tener el suelo ante no lo que vayamos a construir encima, porque para eso se hacen, pero sí cómo va a responder después de algún evento de magnitud sísmica importante. O sea, es difícil anticipar cómo va a responder o dónde puede originarse alguna falla en el suelo que origine muchos desplazamientos, un agujero ahí en tu piso. Es muy complicado. Y por ejemplo, ya hablando de los hundimientos diferenciales, pero en las obras, y cómo nos afecta ya directamente, además de las casas que ya mencionamos, las fracturas o las grietas en los muros. Por ejemplo, el metro de la línea que corre sobre Avenida Zaragoza. La conocida estación Pantitlán. Sí, o sea, no solo el metro, sino también se ve cuando vas en carro. Y ves como hay unos como columpios cuando vas en la carretera. Eso lo ves, lo sientes, vienes así, todo el camino. Sí. Y eso pasa justo también por esto, porque los hundimientos son de diferente magnitud a lo largo de todo el recorrido de esta carretera y de las vías del metro. Y de la carretera, pues, bien que mal, pues no hay tanto problema porque vas en carro y pues la suspensión de tu carro te ayuda, ¿no? Pero en el metro, pues son inversiones millonarias porque hay que estar renivelando la vía cada cierto tiempo, porque si no el metro pues no es como tu carro, o sea, tiene una mayor longitud y pues se puede ver afectado y hasta podrían dañarse seriamente las vías. Puede ser peligroso, puede descarrilar el metro y muertos, o sea, seguro. Sí, y eso es consecuencia de la alta tasa de extracción que tenemos. Prácticamente estamos provocando nosotros al abatir la necesidad de agua en la ciudad y extrayendo agua por ese motivo, estamos originando que se acentúen o que tengamos más hundimientos diferenciales en la ciudad de los que se tendría de no extraer tanta agua del subsuelo. Sí, o sea, de por sí el problema es sumamente complicado el de construir en esta ciudad. Es uno de los suelos más difíciles de todo el mundo. Sí. Y luego ya con eso, o sea, súmale el efecto de la extracción del agua y todo el hundimiento y los problemas que ya provoca de los que hemos hablado. Sí. Y luego otro ejemplo también en los hundimientos, o bueno, lo que puede afectar ya ahora específicamente a la infraestructura hidráulica, es que se le dice que se disloca la tubería. O sea, como se hunde de diferente manera una zona que otra, donde están unidas las tuberías, o sea, pues va a tender a separarse. Ok. ¿Y eso qué origina? Bueno, más fugas. Más fugas, no puede ser. Y el problema
Bueno, sí, o sea, fugas tanto en agua potable, pero también en drenaje. Ajá, y ahora, justamente muchas personas piensan que a veces estas obras hidráulicas se hacen de mala calidad o que se escatiman los materiales. No estoy diciendo que no se haga, desconozco, sinceramente no lo sé, pero a veces no es por la calidad por la cual se rompen las tuberías. Es como lo mencionan, es por estos hundimientos, por los sismos, y eso, como dicen, genera fugas, no solo de agua potable, sino también del drenaje. Y eso es todo otro problema. No quiero tocar ese tema otra vez, está muy feo. Y en la parte pasada igual hablamos de eso, pero también ahora vale la pena recalcar que las fugas de drenaje no se ven. No o se sea, miden. las fugas de drenaje van al acuífero. Van al Van acuífero. al acuífero de Y, donde sacamos el de agua. donde sacamos agua. Sí, y entonces tú ya contaminas el punto donde tienes tu pozo sin darte cuenta. Sí, ¿Y cuál es la manera en la que te das cuenta? Bueno, afortunadamente, bueno, ya no sé si esa palabra está bien, Es que no no la sabemos. consumimos, Es pero que no sabemos porque en los pozos nada más se desinfecta. si bien te va. sí. Y en caso de tener presencia de algún microorganismo producto de estar en contacto con materia fecal, la desinfección requerida para entonces suministrar el agua de ahí con la calidad necesaria tiene que ser diferente. Ya necesitas incorporar algún otro sistema o incrementar la dosificación de cloro en caso de existir. sí. Ah, no. O, Una buena- o una mandar buena varios chica- pozos a una planta potabilizadora. Ujú. Oye, no se está filtrando. Sí. Ujú. Todavía falta filtrar el agua. Bueno. Bueno, Otra vez ya. Y entonces, ahora vamos, ya que tenemos todo este contexto, podemos pasar al tema de los microsismos, que Ok. también es uno de los efectos de la extracción del agua. Sí, existe una hipótesis que plantea que debido a la alta extracción, a secar diferentes elementos que constituyen al suelo, que han estado una gran parte de su tiempo sumergidos, se resecan, como lo comentábamos, y ¿qué ocurre al igual que con los edificios que se empiezan a hundir y presentan grietas? Bueno, no estaban acomodados, por así decirlo, los suelos, como para resistir estas nuevas fuerzas, porque si bien además de quitarle, al extraer agua, quitamos volumen, también el agua tiene un aporte o tiene alguna respuesta en cuanto a la constitución de la distribución de fuerzas. ¿Qué quiere decir eso? Sí aporta. sí, La respuesta del suelo cuando está sumergido es diferente a cuando está seco. Sí, Y es todavía más diferente cuando está sumergido y luego lo secas. sí. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Hay algún tipo de reacomodo en esos sólidos que se presentan en un nuevo estado al estar ya sin el elemento agua que los tenga en su estado original, natural? sí, Al quitarle el agua, entonces las fuerzas son las mismas, pero ya no tenemos la contribución del agua y se acomoda el suelo. ¿Qué ocurre? No sé si recuerdan hace un par de años que tuvimos una serie de sismos de magnitud pequeña, pero quienes estuvimos cerca nos dio un sustazo así de órale, órale. sí. No esperaba la alerta, no esperaba alguna otra No, cosa, pero Es que ahí no hay alerta. Sí, o no sea, hay alerta. la alerta te sirve para los sismos que vienen de la costa o fuera de Así México, porque como son a gran distancia, ujú, la alerta te sirve para que si lo detectan allá, te dé un chance para que puedas salir de pongas tu a salvo. casa o te pongas a salvo en la ciudad. Pero si los sismos se originan en la ciudad, no existe ninguna alerta posible que te avise. Y el caso más reciente fue el sismo de 2017. Ese ocurrió aquí en Morelos, súper cerca de la ciudad. ujú. Las alertas, obviamente, porque no están diseñadas para que vengan sismos de Morelos, pues no suenan, empieza a temblar y se desata Troya. O sea, Sí. Sí, aquí se crea el caos nada más. sí, sí. Entonces recordarán esos momentos de donde uno espera, al menos yo espero que en cuanto empiece a temblar, que suene la alerta. Justo por eso. Justo que- en ese momento. No en ese ¿no te momento. gustaría que fuera un poquito antes? Ahí va. Ahí va. No Ahí es tan va. fácil. Al menos yo espero que si empieza a temblar, entonces que suene la alerta sísmica. ¿Qué me diría eso? Que al menos el sismo viene de un lugar que ya conocemos, ¿no? Que viene del Pacífico. Que podría ser Guerrero, Michoacán o Oaxaca. Chiapas. Pero ¿qué ocurre si no? Si no suena la alerta sísmica, entonces el sismo ocurrió en un punto que uno no esperaba. Inclusive,
justo por eso. No hay alertas sísmicas en otros puntos más cercanos por dos razones. Porque está muy cerca y no da tiempo de avisarte. Y porque no es probable que ocurra un sismo ahí. Sí, correcto. Tanto como ocurrió en el 2017, como los microsismos que el epicentro Exacto. ocurrió en la Ciudad de México. Sí. El Álvaro Y Obregón. fueron varios y es, la verdad es muy interesante y creo que tiene bastante fundamento el decir que fenómenos y eventos como ese puedan seguir ocurriendo a medida que el nivel freático baje todavía más. Sí. Entonces Así es una consecuencia que valdría la pena investigar más todavía, estudiar más el fenómeno y ver en qué magnitud nos podría seguir afectando. Ahorita fueron sismos de una magnitud Leve. ok. Sí nos dio una sacudida interesante, nos despertó. Yo dije, ¿qué está pasando aquí? Esto no me lo esperaba, nadie se lo esperaba. Pero ¿qué tal si ocurre en otros lados a una frecuencia importante que ya genere daños? Sí. Lo que implique algún costo de reparaciones, no sé, mantener esperen, ni siquiera en reparaciones de vivienda, de nuestra misma red de agua potable. Esos Sí. microsismos son capaces de sacudir y hacer enojar todavía más a nuestras queridas amigas las fugas. Sí, puede acrecentar el problema de fugas. Sí. No está. Está cañón, ¿no? Sí, yo quisiera saber un poco más de ese tema, me resulta muy interesante, pero creo Sí. que sí puede ser esa una de las razones. Sí, es una de las más probables razones porque Ujú. todavía no se tiene una teoría general de los microsismos, al menos aquí en la Ciudad de México. Así es. Ujú. O sea, pero lo que más, a lo que se apunta y lo que es más probable es pues debido a la extracción de Sí, agua. que esa sea una de las causas. Sí, Ujú. La dirección. Estamos encaminados a que sí pueda ser por ahí. y ahora otro efecto, las grietas en el suelo. Las grietas en el suelo. Igualmente por debido al resultado de la extracción desmedida del agua. Sí, en efecto, Ujú. de los recorridos que nosotros hicimos en 2017 para revisar zonas, me acuerdo que fuimos a Iztapalapa, nos dijeron unos vecinos, es que esta grieta no estaba, y pasaba la grieta por debajo de los edificios, o sea, Sí. por la cimentación, por todo. Y decían, es que esta grieta salió en el sismo. Bueno, esa grieta es motivo de el sismo, o sea, viene el sismo, el suelo se sacude, se mueve, se vuelve a acomodar y genera la grieta. Sí. Y eso es resultado porque el espacio vacío o el aire que dejó el agua, Que sustituyó El aire al que ahora agua. ocupa el Ajá. espacio que ocupaba el Ajá, agua. Ujú. justo el volumen de aire que sustituyó el volumen de agua, motivo de la extracción, pues fue el causante de esta grieta. Y eso tiene muchísimos problemas, como ya se mencionó ahorita. Y también, no sé si han visto cuando riegan las plantas. Tienen un jardincito, riegan ahí el camellón. Sí. Cuando tenemos la tierra, la tierra como tal, la humedecen y todo está bien. Pero ¿qué pasa si la dejan de regar, no sé, en 2 semanas? En esas 2 semanas donde hace un calor, donde por más... La canícula. No, un calorón de aquellos. Bueno, notarán esos agrietamientos que se dan que se dan en la superficie y Ajá. mientras más deja secar el suelo, se van yendo cada vez más Más profundo. profundo. Así como ocurre en una porción pequeña de suelo, también ocurre con nuestro sustrato, con todo el suelo que está debajo de nuestros pies. En magnitudes diferentes y en profundidades diferentes, pero ocurren. Sí. Lo cual hace más inestable el suelo, más complicado. Todo lo que es como si estos problemas fueron amigos y uno despierta al otro y otro despierta al otro y dice, ya despierta a tu amigo. Es el que hace unos desastres buenos. Así es. Una solución trae una consecuencia que trae otras 2 consecuencias y se va juntando y al parecer entre ellos hacen que el problema solo sea peor. Justo. Así sucede. Al menos así, a nuestra percepción, creo que así pasa, ¿no? Y el problema es que los microsismos y las grietas y estos problemas no reconocen zonas, o sea, no dicen como, aquí hay muchos edificios, Ujú. entonces aquí no va a haber grietas, me voy no sé, a otro lado más Sí. seco. O sea, el efecto en general tiene efectos Ujú. también en toda la ciudad y quién sabe dónde se den. Bueno, hay zonas más probables donde se pueden dar que se ha estado Sí. estudiando recientemente, pero no discrimina. Sí, ¿no? Ujú. Agarra a todos por parejo. Otro problema de estas fugas, retomando el tema de las fugas en las tuberías,
pues ya habíamos hablado de esto en el episodio anterior. La calidad del agua es un problema porque se mezcla con agentes del exterior, dígase tierra, microbios o muchas cosas que no muchas deberían de cosas. estar ahí. Materia fecal. No, lo que ustedes quieran. basta, yo no quiero tomar agua. Ok. Y Ya no me seamos ajenos, y mencionamos lo del agua café, el Sí. agua de chocolate, Sí. que coloquialmente, como coloquialmente se le conoce, ¿no? Aquí por lo menos en la ciudad. O al menos en esta mesa. Y si no, búsquenla. No, No hay que sentirnos ajenos a esta agua de chocolate, no importa en dónde vivamos. No importa, porque Sí. a todos nos llega. Ahí les va, ustedes van a decir, ¿cómo crees si en mi agua sale transparente? No, sí te A llega. simple vista. A simple vista Tal vez. sí. se ve transparente. Ajá. Y tú la puedes ver a contraluz y posiblemente se vea transparente. Pero yo los reto, pónganle pausa en este momento al podcast, al programa. Y él iba a poner pausa, a ver, ¿qué ibas a decir? Y si tienen a la mano el revisar su cisterna o su tinaco, háganlo. Y les apuesto que en el fondo de su cisterna y de su tinaco, En las paredes. en las también. paredes, va a haber un material café, digámosle así. Y si tienen un palito, una escoba o lo que quieran, Rásquenle. rásquenle así, nomás así, mira, Una pasadita. una pasadita sobre Es su más, cisterna. porque ustedes lo pidieron. Ahorita, ustedes seguramente ya van a ver aquí la imagen, pero voy a ir a mi cisterna de donde vivo y vamos a ver qué nos encontramos. Va. Corte, échalo. Ya que vimos esto, vayan a hacerlo ustedes. Les aseguro que va a estar sucia su cisterna o su tinaco. Por eso se Todos. recomienda también que se deben de lavar cada 6 meses o al menos una vez al año. Sí. Tanto cisterna como tinaco Como el o tinaco. cualquier almacenamiento de agua. Sí, e independientemente de que la llegada de agua fuera sin agua de chocolate o algún elemento que aunque no podamos ver esté ahí, se recomienda que el mantenimiento normal, a pesar de eso, sea que sí le des una lavada constantemente. Porque a pesar de que estén hechos para resistir la intemperie y para almacenar agua, aún así van a haber elementos y cosas que no queremos ahí. Por eso se recomienda hacerlo en todas las casas, en donde quieran, se hace. Se debería hacer, perdón. ¿No? Y entonces ya tenemos microsismos, grietas, hundimientos diferenciales. Falta contrapendientes en drenajes. Ah, claro. ¿Qué Sacarlo. pasa con la contrapendiente? Se supone que el drenaje funciona por gravedad, como el sistema de abastecimiento de agua, pero en lugar de un tubo lleno, es un tubo a la mitad, un canal. ¿Qué pasa si la pendiente cambia? Ya no la sacas de tu ciudad ahora. Se regresa. Se regresa, o sea, todo, no. A ver, para que nos puedan visualizar mejor este concepto. Nosotros les dijimos en el programa pasado que el agua se reparte de poniente a oriente. Es Sí. decir, de Sí. la parte alta de la ciudad a la parte más baja de la ciudad. Ok, ¿Ok? Cuando ustedes están en el tobogán, se avientan de la parte alta a la Ujú. parte baja. ok. ¿Ok? Lo mismo ocurre con el drenaje. Ujú. Toda el agua de drenaje, todo el agua residual que nosotros desechamos, va de la parte más alta a la parte más baja. Nosotros en la Ciudad de México va de la ciudad a la parte más baja, que es el mar. Toda esa agua residual creo que va a terminar hasta Tampico, Sí, va por el río Tamaulipas. Tula, sale por Hidalgo. justo, y se va hasta el Golfo de México. La ciudad está a 2.200 metros sobre el nivel del mar. Ujú. Entonces estamos en el punto alto. Y va al nivel cero, a nivel del mar, todo el agua residual que nosotros tenemos. ¿sí? Ujú. Cuando la ciudad empieza a hundirse, que el drenaje deja de tener pendiente hacia abajo. Es decir, nosotros todos sabemos que vivimos en una cuenca. Estamos rodeados por montañas, están los volcanes, el Iztaccíhuatl, el Popo, ¿cómo se llama? El Chitle, Sí. Ujú. la Sierra de Guadalupe al norte y en el poniente la zona de Lomas. ¿Ok? Entonces, si la ciudad se está hundiendo, es muy complicado sacar el agua residual librando este sistema montañoso. Entonces, nuestro drenaje empieza
a tener esta contrapendiente o esta inclinación hacia la ciudad que hace que el agua residual, en lugar de salir, se esté regresando. Sí, porque por donde sale el drenaje ya es terreno duro, ya ahí ya no se hunde, pero la ciudad sí se hunde. Entonces lo que antes estaba abajo de ti queda encima de ti. Sí, Justamente. Y ya no tenemos la energía suficiente por gravedad para sobrepasar ese punto. y esto que ocasiona, o sea, tú debes de sacar el agua residual a fuerzas. Sí, porque no nadie se puede la quiere. quedar aquí. No, no. Entonces, y luego imagínate si la dejas por No. mucho tiempo. No, entonces hay que meterle, ahora hay que suministrarle energía de alguna forma. Correcto. Entonces hay que meterle plantas de bombeo Ujú. para sacar el agua. Entonces ahora ya no solo tenemos la obra titánica del Cutzamala, Para ahora traer agua necesitamos, limpia. para traer el agua limpia, ahora necesitamos obras titánicas para sacar el agua. El agua sucia. No, y hay que mencionar que los equipos de bombeo que se requieren para mover ese tipo de aguas son especiales, no es más cualquier equipo. caros. Más especiales, más caros, más energía, porque al no solo contener agua, al llevar tantas cosas, necesitas todavía más energía y elementos aún más específicos para poder llevar a cabo esa acción. Igual en las notas del podcast les dejamos la figura esquemática del cómo estaba el Gran Canal originalmente. Ujú. O sea que la ciudad estaba arriba y por donde corría el túnel estaba abajo. Ujú. Entonces pues se iba como el tobogán. Sí. Pero ahora en el 2002 o alrededor de los 2000, ahora ya Ujú. necesitamos bombas porque ya sacar. la ciudad ahora ya está más abajo de por donde se iba el túnel. Y así seguirá, mientras sigamos hundiéndonos, así seguirá ocurriendo. Y recientemente la obra, igual una de las más grandes obras de su tipo, fue el túnel emisor Oriente. El Teo. Y pues en gran parte también es porque todos los pendientes, todos los drenajes están perdiendo capacidad. Sí. O sea, que como cada vez están siendo como más horizontales o están como teniendo pendiente negativa. Y entonces pues necesitas cada vez más obras, ya sea más plantas de bombeo o más túneles como este Teo, pues para sacar todo el agua. Además, aún, pues de que seguimos creciendo. La Sí. población ha crecido desde la década de los 60, 70 hasta ahora en gran medida. ¿Y qué quiere decir? O sea, más personas consumen Más más agua. agua, desechan más agua, hay que sacar todavía más agua. Y Más energía. todo hay que multiplicarlo por mucho, mucho más. La magnitud se incrementa conforme pasa el tiempo y no está... O sea, mucho por el doble. Eso mañana. Más 3. Bueno, y ya Ya. tenemos Ya tenemos muchos problemas. muchos problemas, Dime pero qué- falta otro. No, yo- Uno más. híjole. A ver, ya, ¿qué es el último? El último, es Ah, el ok, último. ok. Bueno, El que tengamos que conocimiento, tengamos claro que sí, conocimiento. bueno, porque Si ustedes nos dicen, no, es que no mencionaron te este faltó otro, te esto, faltó ¿qué me esto", pasa? Seguramente nos estamos volando alguno. No, y quisiera conocerlos, la verdad, para entender todavía un poco más hasta dónde llega el problema. Esos son los que tenemos claros, los que entendemos desde dónde vienen, pero si hay más, yo quisiera conocerlos. Mira, uno último del que vamos a hablar es el efecto de las inundaciones. Porque donde se hunde más, pues el drenaje no se va como mejorando o ampliando, o sea, es el mismo. Sí, Entonces, y pues este drenaje ya no es suficiente porque a medida que se va hundiendo la ciudad y que hay zonas en específico se hunden más, pues es como si tuvieras ahí un, ¿cómo Una cuenca, decirlo? Una mini cuenca. Sí, un hoyito ahí. Un hoyito. es como, me lo estoy imaginando ahorita así. Una- Han visto, hemos ido a comer quesadillas, ¿no? Que tienen un toldo como de lona, una lona que nos tapa. Ajá. Ven que empieza a llover. Sí. ¿Qué pasa si tienen una piedrilla por ahí? Una piedrilla o algo pesado. Hunde pues, la lona. Ándale, hunde la lona y toda el agua se junta ahí. Ajá. En lugar de tener la pendiente normal, la que le ponen un lugar más alto y no más bajo para que escurra. Ah, no, ya no escurre, ahora se detiene ahí y tienes un mar de agua donde no deberías tenerlo. Sí. Justo. Y Así donde pasa. originalmente las obras de drenaje no estaban diseñadas para esa condición. Ujú. Entonces, de por sí, ponemos en duda la calidad del diseño y de los materiales de construcción. Súmale a esto que el diseño para el que originalmente estaban, pues ahora ya es por 2, por Ya 3, está rebasado. ya está rebasado. Por sí. mucho. Sí. Y casualmente, bueno, ahorita nosotros mencionábamos el ejemplo de el metro Pantitlán, Ah, sí, que sí. es la parte donde se pueden observar con mucho mayor magnitud estos hundimientos. ¿Y que creen? Esa misma zona de Pantitlán, o más bien
el oriente de la Ciudad de México es la que más padece de estas inundaciones. Y es muy común verlo en las noticias como que se inundación en el metro, en la línea A, o inundación en Pantitlán, o inundación en Guelatao, en salida a Puebla. Les pasa eso, o nos pasa eso, porque esa es la zona que seguramente se está hundiendo más. Sí, Sin ninguna duda. No. Entonces, ustedes tienen sí su alcantarillado, su drenaje, pero la contrapendiente evita que esa agua se pueda ir. Por lo tanto, tienen que llegar los camiones, tienen que bombearlo, o tienen que esperar de plano a que salga el sol y que se evapore el agua. Y mucha gente pues pierde su patrimonio, pierde su auto, pierde muchas cosas con estas inundaciones. Entonces, ese es otro efecto que tiene los hundimientos en la ciudad. Mira, ahí donde estabas hablando, en el oriente de la ciudad, tenemos un hundimiento promedio en 10 años, de 2007 a 2017. En esa zona más problemática es de alrededor de 2.5 a 3 metros de hundimiento. Al año. No, en estos 10 años. O sea, en 10 años se hundió, ponle tú, 3 metros. Ok. No, pues muchísimos más de... Más de lo que yo mido. Este techo mide, ¿qué? ¿1,80? No. Una entrepisa, una Unos 10 más o menos. Sí, de losa a losa generalmente son 3 metros. Ponle O tu sea, promedio. 30 centímetros por año. Y hay que entender que las pendientes es un desnivel, o sea, son pendientes pequeñas, ¿no? ¿Qué significa? Que por cada metro que avancemos, la diferencia de alturas es muy pequeña. Sí, bajas apenas unos centímetros. Así y eso es. ya es mucho. Sí. Y entonces ahora súmale que te hundiste, ¿qué? ¿2 metros? No. ¿Qué pasó ahí? Ahora sí ya tienes un tobogán en donde tenías un tobogán. Tienes un tobogán donde tenías un canal. Sí. Ya no está. Y también es peligroso que tengas pendientes muy fuertes. Ahora, si tienes una red de drenaje, la velocidad ya es mayor y que significa socavas el material, haces hoyos y ya no puedes conducir el agua donde tendría que irse. Ahora, todo el mundo ha visto estas alcantarillas donde el agua está saliendo. Ujú. Bueno, eso es motivo de esa contrapendiente. Es tanta el agua que tiene presión suficiente para salir. Hasta que alcanza el nivel suficiente Ujú. para que fluya el agua otra vez. Sí. Sí. Guácala. Pero ya acabamos las consecuencias. Seguro. Y todo esto es problema de los hundimientos, o sea, del puro hundimiento. Ah. Y pues ahora sí va las soluciones. Ok. Entonces, ahora se sí, ¿Qué se quiero. está haciendo, por lo menos aquí en la Ciudad de México, para mitigar o evitar esto? Sí, una buena, aunque sea ya. Del- Ya muchas cosas malas. hay muchas soluciones, pero al menos vamos a hablar de la que tenemos certeza, porque es La la que que nos hemos desempeñado Y la que profesionalmente. se hace, la que Se hoy está en haciendo. día, Se en está este haciendo. momento hay personas trabajando en esa solución. Entonces creo que es muy importante hablar de eso, entenderlo, ver en qué consiste, ¿no? Sí, ya el episodio pasado les dimos una probadita del paradigma que Ujú. usa esta solución, divide y vencerás, Sí. ¿no? Entonces, esto es porque la red de agua potable de la Ciudad de México está interconectada, toda. O sea, hay un camino, hay el agua, si tú inyectas una gota de agua en Xochimilco, existe la forma de que pudiera llegar hasta Gustavo Madero. Hasta la Gustavo Madero. No puede ser. O sea, seguramente no lo hace porque pues ya se pierde, ¿no? Sí, pero energía. porque sale en alguna fuga. sí, pero existe una ruta que se puede seguir por las tuberías de tal manera que tú puedes llegar a cualquier punto de la ciudad. Ujú. Y esto es un gran problema porque nadie puede simular eso. Sí, es que pongámoslo así, tenemos 3 pozos que alimentan a varias colonias y un día ya no le llega agua a una colonia, pero tú dices, está al lado del pozo, está conectada, ¿por qué no le llega agua? Traes otro pozo y te das cuenta que ahora no le llega agua a otro lugar y dices, ¿cómo si ahora ya Sí. tengo más agua? Algo así sucede. No porque ustedes vean un pozo enfrente de su casa significa que ustedes se alimentan de ese A un pozo. tanque o un tanque. rebombeo. Lo más probable es que sí pase así, pero... puede O sea, que no es ley, no es ley de ley. que porque lo tienes al lado es el que te surte a ti. Sí. Justo. Ujú. Y entonces el problema es que ya hablábamos que teníamos, si pusiéramos una tubería una detrás de otra, tenemos alrededor del diámetro de la Tierra, o sea, como 13,000
kilómetros, 12,000, 13,000. Sí. Entonces, imagínate o sea, tenemos incertidumbre en el catastro y además eso genera que tengamos incertidumbre en el comportamiento hidráulico. Sí, O sea, no sabemos, si tú inyectas agua en una zona, no sabes exactamente hacia dónde va y hasta dónde llega y quién la consume. Sí. Y son tantos los puntos, como dice, como está interconectado, tantos los puntos que inyectan agua que no sabes cuánta del agua que pusiste en un lado te llega al otro y es un laberinto. Y entonces, pues esto ningún ingeniero lo puede solucionar porque no tiene un comportamiento que tú puedas esperar Predecir. o modelar, predecir, exacto. Entonces, por eso se hace el paradigma de divide y vencerás, porque este gran problema de una red gigantesca, vas a dividirlo, vas a hacer sectores y vas a tener pequeñas redes. O sea, un problema grande pequeños lo haces en problemas. problemillas. Sí. Haces problemitas. Que si bien no lo resuelves, lo conviertes en un problema de tal magnitud que sí lo puedes resolver. Sí. Ujú. Y la forma de hacerlo es del nivel Ciudad de México se divide en alcaldías. Esa Sí. es la primera división. Ujú. Y después de la división de alcaldías ya se divide en los sectores, Sí. Ujú. que puede incluir a más de una colonia. Sí. Así es. Estamos hablando de que se proyecta que tengamos alrededor de 800 sectores o algo por el estilo En toda la ciudad. en toda la ciudad para cuando acabe esta administración, o al menos ese es su plan. El de la jefa de gobierno, Sí. 2024. Entonces, ¿No todos son cosas malas o no todos son cosas no buenas? todas son cosas buenas, porque Híjole. imagínate gestionar 830 sectores. Ah, O sea, la infraestructura que necesitas y la gente que necesitas. Y son personas que tienen que estar todo el tiempo ahí monitoreando el comportamiento del sector, porque Sí. es importante mencionar cómo funciona. Sí, Uno, al sectorizar, ya lo dijimos, tenemos una red grande, la hacemos en redes pequeñas, donde conocemos quién administra el agua, quién suministra el agua, él o los pozos o las fuentes de abastecimiento ya las conocemos. Se conoce entonces la cantidad de agua que entra al sector. sí, Y entonces también se puede hacer un mayor conteo o mejor conteo en la micromedición, lo comentábamos el episodio pasado. Se puede hacer un balance de cuánto entra y cuánto les llega a los consumidores de una manera un poco más sencilla. sí. Hasta ahí vamos bien. Pero, como dice Alan, ¿quién va a hacer ese monitoreo constante? Pero súmale que el sector, o sea, sí tienes la entrada, pero Ujú. también está delimitado. Ah, sí. O sea, sí, tiene, por decirlo así, tapones en su Sí. periferia. Y lo importante es que sabes dónde están. Tú sabes dónde Sí. acaba y en teoría tú conoces hasta dónde puede llegar el agua y dices, este punto de aquí no es capaz de suministrar hasta aquí. ¿Por Bien. qué? Porque aquí está cerrado. Y entonces ya teniendo estos planos, tú vas a cualquier punto Ujú. y ya puedes saber exactamente de dónde viene el agua. Ujú. O sea, cuál es su fuente de abastecimiento. Y si no tiene agua, pues entonces ya el problema está más delimitado. Porque ya tienes una zona que debes de revisar. Sí. Y en teoría el problema no debería estar más allá de esa zona, Así ni de es. esa fuente de abastecimiento. Y ahí está el problema, que necesitas a alguien que esté monitoreando constantemente cada uno de esos sectores. Alguien o un dispositivo. Ujú. Pero ya sea una o la otra, necesitas infraestructura. Si es un dispositivo, necesitas páginas web, servidores o una forma de guardar los datos. Seguro. Si es una persona, pues bueno, si es así manual, pues necesitas una persona. Que vaya y opere cada una Sí. de las válvulas que sean necesarias o que regule el flujo a la O que vaya a hacer alguna toma de medición de De caudal presión, o de presión caudal. en algún punto, además de los que existen en algún otro, para constatar y verificar que los datos que se tienen día con día sean correctos. Sí, y necesitas, o sea, personas con formación profesional, Sí. no solo No solo operadores técnicos. técnicos. Así es. Que yo estoy... Que algunos de los operadores técnicos saben incluso más Sí, de las personas que están a cargo de los sectores. Ahí nomás lo dejo. no, sí, de Así acuerdo. mismo. Sobre la mesa. Algunos, no estoy Sí, diciendo no. que todos.
hay algunos. Sí, hay puntos donde su experiencia sí llega a rebasar en cuanto al conocimiento de ese punto en específico. Que no importa que te sepas las 3 ecuaciones fundamentales de la hidráulica, el operador te va a ganar. Sí, porque no es para hacer de menos el conocimiento y la técnica de la ingeniería, ni mucho menos al trabajo de los operadores, pero que hay que entender, apreciar y agradecer que se comparte ese conocimiento. Como dice Alan, yo me sé al céntimo las 3 ecuaciones, ahí está, ¿no? Me puedo hacer las operaciones que yo quiera en mi cabeza. Y llegas con el operador y dices, a ver si muy acá, entonces, A ver, ¿cómo le llega el resuélvelo. agua? Sí. Y tú así, por más teoría que tengas, es muy importante apoyarse de la experiencia de aquellos operadores porque en verdad tienen un conocimiento y del funcionamiento de la red que pocas personas que se encuentren fuera de ese círculo de trabajo conocen bien. Sí, sobre todo los que llevan ahí años en la misma zona y Ujú. Y los pues que vieron todas las obras que sí. se han hecho, ¿no? Sí. Porque se han hecho 1000 proyectos y dicen, no, esta línea ya no va aquí, ¿no? O sí. esa ya está desmantelada. La que funciona es la que pusieron aquí hace 30 años, que pasa por acá, cruza aquí. O se sea, nos conecta ha con tocado tal. que para hacer levantamientos no vas con un equipo técnico, o sea, Ujú. vas con el operador y A lo que te llevas en el explique, ¿no? carro, Sí. lo llevas en el carro y te va diciendo por Ah, dónde sí, es va por la aquí, tubería. aquí está. Bueno, pero en conclusión necesitas o gente o tecnología para Para gestionar gestionar el sector. los No, sectores. yo diría que ambas. Sí, Ambas. Y, Ambas. y de un monitoreo, o sea, constante. Si bien se acaba el proyecto en esta administración, digamos que se cumplen. Se sectorizó en su totalidad a la Ciudad de México. Ahí no acaba la solución. no, es el principio. Así es. Y es importante mencionar que si bien se está implementando ahora una solución para esta infinidad de problemas a la que nos enfrentamos todos los días, la solución tiene que continuar. Este solo es un paso, no es que después haya personas que digan, es que lo hicieron y no funcionó. Es que es parte de un proceso para la mejora y entonces llegar a la solución. Sí, o sea, en sí la sectorización no es una solución como tal. Ujú. Es Es parte. la técnica, ¿no? Por decir Así algo. es. Es la gestión herramienta que te con va la cual- la gestión que te va a dar pie a solucionar. Ujú. Sí, porque se necesita el constante monitoreo, estar al pendiente Sí. día y noche de todo ese trabajo que ya hiciste. Por ejemplo, si ya sabes y puedes hacer balances de los sectores, Ujú. porque sabes cuánto le entra al sector y cuánto se consume, Sí, entonces ya puedes identificar aquellas zonas más problemáticas donde esta diferencia sea mayor. Sí, Ujú. claro. Y esta diferencia donde sea mayor quiere decir, no necesariamente quiere decir que donde tenga las mayores fugas, quiere decir que tienes agua no contabilizada en esas zonas, Sí. pero ya puedes enfocar recursos económicos a esas zonas en específico. donde es más Entonces, probable sí. ubicar el problema de manera Sí. puntual. Y que te va a servir para también identificar toda aquella zona donde se encuentren las tomas clandestinas, Sí. Ujú. que eventualmente también llegan a ser un O problema. errores en Errores micromedición. en micromedición, por ejemplo, que llegan los vecinos y que, oigan, es que el recibo me llegó muy caro. Ujú. Bueno, eso es un problema de operación que tiene Sarmex. Sí. Entonces, sí o sí se tiene que solucionar, o es más fácil solucionar todos estos problemas a partir de la sectorización. Así es. Sin olvidar que en ingeniería civil, pues los dos últimos pasos de un proyecto son la operación y el mantenimiento. Así es. Ya bien lo dijimos, la sectorización es muy importante y va a ser la herramienta gestora con la cual vamos a poder manejar el agua. Así es. Pero si no se atiende y no se opera y no se mantiene de una manera adecuada, así se sectoricen 20 lugares o toda la ciudad, no va a funcionar. Porque Así tienes es. que tener, como ya lo mencionaron, tecnología o personal calificado para realizar estas tareas. Sí. También otro aspecto, o sea, cualquier solución tiene ventajas y desventajas. Ujú. Ya hablamos un poco más de las ventajas y me gustaría recalcar una de las desventajas, que es que el sistema pierde resiliencia, porque el agua naturalmente reconoce caminos Ujú. y entonces se va por aquel camino que menor resistencia le ofrezca. Sí. Pero cuando tú artificialmente Lo modificas. lo modificas, pues el agua se va a quedar, el agua es floja, entonces va a quedar, si no puede fluir, pues se va a quedar en un lugar. Ujú. Sí. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si en una de esas se descompone la fuente de abastecimiento de un sector?
No, pues todo el sector se queda sin agua. Se queda sin agua porque solo tiene, o sea, la sectorización tiene una o a lo mucho dos fuentes de abastecimiento por sectores con lo que se está diseñando ahorita. Entonces, ¿qué pasa si llega a fallar una o las dos fuentes de abastecimiento? Pues todo el sector se queda sin agua. Y antes, como todo estaba interconectado, pues si no le llegaba de un lado, pues le podría llegar del otro, de otro lado, cosa que ahora no va a pasar. Entonces, esto en sí no es un problema si se tiene una operación o una gestión adecuada, porque en el momento que haya una falla, pues que se atienda rápidamente y listo, ¿no? Sí. Y otra posible solución a este problema, cuando falla tu fuente de abastecimiento, es que se hagan sectores dinámicos, cambiantes. Sí, dinámicos. De tal forma que podamos hacer lo que mencionaba Alan, de traer el agua de un lugar para proveer a la comunidad con agua de otro punto y no afectarlos durante el tiempo que la fuente de abastecimiento de ese sector esté inoperante. Sí, son dinámicos porque ahorita los sectores que tenemos son estáticos, o sea, es la periferia, lo que delimita el sector no se mueve, porque ya ahí está soldada pues la tubería, o tiene un elemento que no lo puedes quitar. Y entonces pues el agua no puede pasar, aunque pudiera. Pero entonces, al ser una sectorización dinámica, tienes ahí llaves de paso, válvulas, donde puedes abrir y cerrar, y entonces ya los sectores los puedes tú interconectar, pero interconectados de una manera que funcione, que hayas calculado específicamente para eso. Okay. Actualmente no están calculados estas interconexiones. Existen algunas, muy pocas, entre sectores, pero en realidad no están calculadas para que un sector pueda abastecer a otro sector. Sí, para que exista una sectorización dinámica, o al menos lo que he leído en artículos, o sea, ya es solución más de primer mundo porque necesitas dispositivos que puedas operar remotamente y automáticos. Entonces, porque imagínate ir a abrir un montón de válvulas para que puedas tú conectarlos. O sea, la ventaja de la sectorización dinámica es que ya existe un algoritmo o sea, un algoritmo o que tenga inteligencia artificial o una persona detrás que esté operando desde una sala de control en forma remota y puedes sacarle el mayor beneficio. Es como el siguiente nivel de la sectorización, como está haciendo aquí. Sí. El nivel Dios, pues. El nivel legendario. Entiendo por qué no se haga ahorita, porque, o sea, la sectorización bien podría pasar que llegue la siguiente administración y diga no me gusta cómo opera, o el siguiente director del sistema de aguas y cambie todo este paradigma. Sí, y creo que es importante mencionarlo, aun cuando sea una buena parte de solución, cuando se pueden dar resultados, sí puede existir la posibilidad de que si llegue alguien y diga no me gusta nada, se hace otra cosa. Sí. Abran todas las válvulas. Sí puede pasar. Sí. Y además pues la inversión que, o sea, de por sí un sector cuesta varios millones de pesos, súmale un algoritmo de inteligencia artificial o estos dispositivos que tengan internet de las cosas, pues la inversión seguramente se te va a duplicar. Sí, se vuelve algo. Y luego pues todos los servidores que vas a necesitar, porque si tiene internet de las cosas, pues necesitas servidores que puedan gestionar estos datos. Sí, que también necesitan representan un costo grande, que al menos en mi opinión cuando funciona vale la pena, pero a tantos problemas que se tienen que atender y dependiendo de qué es lo que tengan en mente los servidores de los funcionarios, pues entonces ahí va a cambiar, ¿no? Sí. Ya no es un tema técnico o tecnológico, ya ahí cambió la cosa y pasa a complicarlo más todavía. Es que una desventaja de esto es que también tiene mucho tinte político. Entonces, si bien puede ser una solución que hoy en día funcione, mañana quién sabe. Desgraciadamente el hecho de que sea un asunto también político puede llevarlo a fracasar rotundamente. Sí, o sea, todo esto está en manos del que ostenta el poder, no de las personas técnicas o de la opinión técnica. Sí, claro. Porque esta es una solución que funciona y se ha probado en varios lados. Uno de ellos, y lo voy a decir otra vez, es Ciudad Universitaria.
La red de abastecimiento de agua potable de Ciudad Universitaria De la UNAM. funciona, de la UNAM, me faltó, funciona con sectores. Sí. Toda la red se divide en 5 sectores y a través de esa metodología es como se tiene un buen control del manejo del agua potable en Ciudad Universitaria. O sea, se sabe que funciona en un lugar cerca, que es aquí, nuestra casa está muy Sí. cerca. Entonces, en el momento en el que algo llegue a no salir tan bien, no es porque la idea sea mala. Creo que es importante hacer énfasis ahí. La idea, al menos a mi parecer, es una muy buena idea, que da buenos resultados y te permite tener una buena gestión Ujú. de tu manejo de agua. Sí se puede, pero el hecho de que funcione o no, como ya lo dijimos, va más allá. Hay que Sí. tenerlo claro y presente. Sí. Ahora, las ventajas que se ven en CU son la reducción de las pérdidas. Si no mal recuerdo, las pérdidas en CU andaban del orden del 2%. O, No, están un poco más altas. Creo que están entre 10 y 15%. bueno, yo prefiero ese 10 y 15% en lugar del 40% que tenemos, Sí. 42%. Sí. ¿Sí? 1000 veces. Entonces, con eso, tú sectorizas, identificas tus fugas, las reparas y con ello no pierdes agua. Lo Ujú. cual significa que dejas de bombear tanto. Extraes menos agua, Extraes menos agua. y toda la problemática que va de la mano al traer tanta agua disminuye porque necesitas menos, ocupas menos, pierdes menos. Ahí pones tu granito de arena. Dejas de traer agua del exterior, Menos energía. menos energía, Sí, sí, ya tiene consecuencias múltiples. muchas, y muy O sea, buenas. así como en los problemas Se van multiplicando. se van multiplicando, pues igual la Ujú. solución. Sí, Justo. como todo está interconectado, al mover bien tus piezas de ajedrez con una buena estrategia, bien planeada y bien ejecutada, hace que una cosa buena te mejore otra y esa te mejore otras dos y así. No solo está interconectado para mal, es lo bueno. Como un efecto dominó, pero de cosas buenas. Ujú. Por ejemplo, una forma de usar los sectores para reducir las fugas es que el método en el que en las noches ves, en teoría el consumo del agua es 0 o muy cercano a 0. Ujú. Entonces, pero si tu fuente de abastecimiento está mande y mande agua toda la noche, quiere decir que hay alguna fuga o algo por donde se está yendo el agua. Ujú. Entonces es un método muy sencillo que se pueden hacer, mandar brigadas por la noche a estudiar esto y ver las zonas que tienen más problemas. Sí, así es. Es una buena estrategia para tener buen control en tu manejo de agua. Justo. Bueno, y ahora también la otra parte de la solución de la que hablábamos, que era la tarifa del agua. Ah, sí, la dichosa Sí. tarifa. Venga. O sea, como hablábamos en el episodio anterior de un círculo vicioso, Ujú. a este círculo vicioso se puede convertir en uno Virtuoso. virtuoso, sí. Ahora, ustedes ahorita estaban mencionando que para implementar esta operación ideal de los sectores es necesario contratar gente Sí. o contratar tecnología. Personas de fijo que se dediquen única y exclusivamente a operar Y los mantener sectores. la red. Así Entonces, todo eso nos cuesta dinero. Sí, sí. Sí, Entonces, debe de salir de algún lado. tiene que salir de algún lado. No me digas que... Y eso está relacionado con nuestra tarifa. Ujú. Sí, a lo que le está apostando, o sea, si revisamos nuestro recibo del agua, el recibo, la tarifa no ha aumentado. Ujú. O sea, ya se han hecho muchos proyectos de sectorización. Ujú. O sea, se tiene que el sector o la sectorización se debe de diseñar, se debe de construir y se debe de poner en marcha. Ujú. Entonces, y estas tres fases cuestan. Y Sí. ya se ha hecho en la ciudad. Y no ha habido un aumento generalizado. A lo que voy es que a lo que se le está apostando es cómo romper este círculo Vicioso. vicioso. Esta forma sería, vamos a mejorar el sistema. Ujú. Y una vez que ya tengas un mejor funcionamiento del sistema, que lo vea y que lo vea el usuario, entonces ahora sí vamos a empezar a subir las tarifas. Ujú. Y que este círculo vicioso se convierta en el virtuoso, Así es. donde una tarifa que sea autosuficiente para el organismo operador, Sí. que te alcance para operar, para operación, para mantenimiento y para tener un programa de inversiones. Ujú. Justo. Y ahora viene el dilema, ¿no?
Si yo hago, si por ejemplo el SACMEX sube la tarifa el día de hoy, yo no veo el resultado el día de hoy. Yo tendría que verlo en años después. Años posteriores. Sí. Por ahora está hasta 2024, ¿no? Es la tirada. Sí. Entonces, si el día de mañana sube el precio del agua, ¿qué tanta gente estaría dispuesto o estaría dispuesta a pagarlo? Eso también traería un problema social. Porque no tienen agua, les llega por tandeo, les llega de mala calidad y además es cara. Sí. También una parte de la tarifa es hacer una distribución de la tarifa de tal forma que sea más equitativa. Sí, justo. Este también puede ser una parte de la solución en cuanto a la tarifa del agua. O sea, no solo aumentar, así todo aumenta, parejo. todo de parejo. Sí, porque hay personas cuyo consumo es altísimo. Sí. En comparación a quienes la usan para únicamente lo que lo necesitan. También hay personas que solo ocupan agua para sus necesidades básicas y el costo sí no representa su verdadero uso, la usan para cosas que en verdad necesitan y hay grupos de personas que la ocupan para otros usos, está bien, sin embargo el costo que tienen es el mismo, es parejo. Sí. O sea, y es ahí donde se podría intentar hacer un ajuste. Una tarifa dinámica. Así es, que afecte, bueno, no que afecte, sino que se aplique a todos según el consumo, los usos, otros parámetros, para que sea, así es, para que sea justo. Sí, y además también en la tarifa puede, o sea, si ya sabes y tienes un mejor control de cuáles son las zonas donde tienes una menor eficiencia, o sea, con la misma tarifa que hay ahorita puedes recuperar dinero de ahí, porque vas a identificar las tomas clandestinas o los micromedidores que no estén funcionando adecuadamente. Sí. Entonces ese es un ingreso extra. Entonces, pues por ahí va cómo la tarifa también puede ser una solución. El abastecimiento de agua se puede hacer tan bien de tal forma que se convierta en un negocio. Sí, o sea, en países como Estados Unidos, el aspecto del agua está privatizado y son empresas las que operan, y una empresa no opera si no tiene utilidad. No tiene ganancia, sí. Y eso, pues, creo, en mi opinión, que le da beneficios a todos, ¿no? Si tienes personas comprometidas con tener una ganancia, también las puedes tener para otorgar un servicio de calidad. Y eso tiene personas contentas porque tienen personas con agua, con un suministro como se tiene que entregar. Reduces el impacto ambiental al no tener tantas pérdidas, no gastar tanta energía. Y al final puedes vivir de eso, de hacer un buen trabajo, entregar un buen servicio y afectar lo menos posible al ambiente. Sí. Y también, también mucho ojo con que, o sea, puede ser privatizado o público el servicio. Ajá. Y ni uno ni otro ha demostrado ser la solución. O sea, la solución está en la que ofrezca la mejor gestión, ya sea del público o del privado. Pero igual, si quieren, podemos hacer un video o un episodio de la privatización del agua. O podemos armar un debate si es que les llama la atención el tema. Y salimos los tres enojados, pero más informados. Porque ni una ni otra es la solución. O sea, ha habido éxitos y fracasos tanto de privatizándolo como siendo público o siendo mixto. Sí, por ejemplo, un ejemplo puede ser el del estado de Texas, que hace poco padeció por una helada el asunto del gas. Tal vez no está relacionado con el agua, pero sí con el gas. Y el problema es que como todo está privatizado, ni el ayuntamiento ni las empresas privadas pusieron de su parte para solucionar el problema. Sí. Y ahí estás a merced del privado para que te ofrezca un servicio de calidad como lo que estás pagando. Sí. Y muchas veces, o posiblemente, la desventaja de privatizar el servicio del agua sea que estás a merced del privado. Claro que sí. Ahora, entonces, resumiendo, ¿por qué no tenemos agua? Bueno, primer punto. Nuestro organismo operador creo que es un poco ineficiente al día de hoy. Sí. Sus obligaciones son otorgar agua de calidad con la presión, con la constancia y con la cantidad adecuada. Sí. ¿Okay? El problema viene a partir de la necesidad de toda la población de consumir agua. La Ciudad de México está sobrepoblada. Sí, súmale eso. ¿Dónde estamos ubicados? ¿Cómo era este lugar hace varios cientos de años? Y la cantidad de personas que somos.
Sí. Suma esos 3 factores y se multiplica el problema. Todo eso es un problema. Entonces, para abastecer a tantísima gente, pues tienes una infraestructura enorme, pero que desconoces. Sí. ¿Ok? Eso te trae problemas para la gestión y la dosificación del agua para toda la población. Sí. Donde tú empiezas a repartir agua desde el poniente y a los del oriente no les llega agua. ¿Ok? También por situación geográfica Por y a situación los otros geográfica. problemas que ya hemos comentado. Y sí, ¿ok? Entonces, eso te trae también problemas de inconsistencia en el servicio, teniendo el tandeo como una solución, Entre comillas. entre comillas solución, y que además te atrae por la geografía y por la localización de la Ciudad de México problemas de fugas de agua. El agua, bueno, el servicio del agua se ve muy perjudicado a partir de todas estas variables. Las soluciones son, al día de hoy, y lo que se está intentando es sectorizar. Es una herramienta que se utiliza en todo el mundo, en las potencias, si lo quieren ver así, las potencias mundiales también lo emplean. Y en un lugar muy cerca de todos nosotros. Y también se aplica aquí en México. Prueba de esto es Ciudad Universitaria de la UNAM. Ahí pueden ir a verlo. Un sistema muy eficiente, muy bueno, que ha mostrado resultados. Sí. Ok, esa solución se está haciendo hoy en día en la ciudad. La jefa de gobierno tiene la instrucción de hacerlo hasta 2024, la sectorización de toda la ciudad. Sí. Ok, esperamos que con eso se pueda solucionar el problema. O empezar a solucionar el problema. Obvio, no hay que olvidar que su operación y mantenimiento son cruciales para que esto pueda funcionar. Y como resultado también podría ser el incremento en la tarifa del agua, que si bien el resultado no lo vamos a ver inmediatamente, sí da lugar a que en un futuro tengamos un servicio con mayor confiabilidad. Con mayor eficiencia, mejor calidad y reducir y evitar a toda costa que haya personas que no tengan agua en la Ciudad de México. Sí. De todas las personas que vivimos aquí en la Ciudad de México, yo creo que lo más importante es que todos hagamos conciencia y todos digamos, no voy a usar más agua de la que debería. Sí. Porque, ok, no les estoy diciendo, no usen nada de agua, ¿no? Manténganse a raya. No, úsenla, pero úsenla responsablemente. Mejor, usemos. Todos, usemos lo menos posible. Sí. Hay que ponerse a pensar. Imagínate que te traes agua desde Michoacán para echarle agua limpia al baño para que se vaya a tus desechos. Sí. 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 Y que en el camino... O sea, eso actualmente se me hace una idea... O sea, entiendo cómo funcionaba antes el sistema de aguas, pero a mí esta paradigma de usar agua potable para que se vayan tus desechos se me hace arcaica ya. Está absurdo en cierto. O sea, se me hace impresionante que no existan sistemas o leyes o algo por el estilo, o normativas en las normas técnicas complementarias o de construcción o algo por el estilo, donde puedas hacer instalaciones de reuso de agua para este tipo de actividades. Sí, para el agua tratada. Pero bueno, pues ya, con esto damos por finalizado. Pues esperemos que les haya gustado mucho el tema de este podcast, de este programa, ¿no? Bueno, de esta serie. Esta serie de programas. De programas. Sí. Tocamos un tema que es muy sonado, pero que pocos lo explican. Bueno, esperamos que con esta explicación pues, hayan quedado más resueltas sus dudas. Y si no, pues manden más dudas ahí en los comentarios. Sí, hacemos más. Sí, las tratamos, nos investigamos más, aprendemos todos juntos, que es la intención de estar aquí platicando. Sí. Síganos en Instagram y también los podemos solucionar esas dudas por ahí. En los comentarios. Nuestro contenido, sí, en los comentarios. Lo importante es que nosotros, de lo poco que sabemos, se los podamos transmitir a ustedes. Y nos estemos dando esta retroalimentación para que ustedes obtengan beneficio de lo que nosotros sabemos. ¿Ok? Y al revés también. Y al revés, sí, ¿no? Claro obviamente, que sí. Claro, exactamente, justo eso dije. Justo eso. Obvio, no sé cómo no lo escucharon. Si ¿no? un experto del público nos está escuchando, pues igual pues, le hacemos una entrevista. Y tenemos las puertas abiertas, claro que sí. Claro. Si dicen el tema justo de lo que acaban de hablar del agua es lo que me cruje,
Híjole, y, No, y- pues y quieren vamos. tener una voz aquí en esta mesa, créanme que Invitados, están claro que invitados, sí. tengo las puertas abiertas a tener una conversación Va. y compartirla con nuestro público. Justo. Ujú. Bueno, Bueno, pues un Ya gusto. estuvo. Muchas gracias, amigos. gracias. Gracias. Gracias por Gracias a vernos. ustedes. Nos vemos. Nos vemos la próxima. Gracias por escuchar. Hasta luego.